Está con nosotros, como os decíamos en la presentación, Asier Aparicio, que es un joven escritor. Asier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Nacido coyunturalmente, como tantos otros castellanos en el País Vasco, en concreto en Baracaldo, pero palentino de pura cepa, ¿no? Sí, 35 años aquí. Esta es tu tercera novela. Tiene todo que ver con la construcción del Canal de Castilla. Sí. Yo veía que había mucho escrito sobre el canal, ¿no? En relación pues a estudios y cosas así, pero no había una novela. Y yo siempre mi intención al escribir es acercarme al público de una manera amena, ¿no? Entonces quería que la gente conociera la historia del canal novelada. Como todas las novelas tiene, o como la mayoría de las novelas, tiene mucho inventado, pero esta tiene también su parte real y muy documentada, ¿no? Sí, yo siempre cuando escribo novela histórica, que es lo que he escrito hasta ahora, pues me gusta que esté muy documentada, es decir, que parezca una crónica, ¿no? Y no solo que parezca, sino que lo sea también. He leído mucho sobre el Canal de Castilla y, claro, hay una parte pues inventada que es el hilo conductor. De hecho, todo nace de la visión de un marino ficticio llamado Jaime Roig, que es un poco el hilo conductor de la novela, ¿no? Eso es. La cosa es que yo he encontrado un manuscrito en San Andrés de Arroyo, un legajo, ¿no?, del siglo XVIII, y el tal Jaime Roig pues cuenta su vida, cuenta su historia en ese legajo, y yo pues como transcriptor lo he intentado ser fiel a ello y contarlo, ¿no?, al público. Jaime cuenta su vida y en esa vida en un momento aparece el inicio de la construcción del Canal de Castilla, ¿no? Exacto. Él vive en Buenos Aires, también pues por coyuntura tuvo que su familia huir hacia allá, y por allí cruzan Jorge Juan Santacilia y Antonio Ulloa, que eran dos grandes marinos y sabios de España de aquella época, y en concreto Antonio Ulloa, que es el que luego va a hacer los planos del canal, ¿no?, y el proyecto del Canal de Castilla, pues es el que le vincula a esa empresa, ¿no? Vamos a escuchar un trozo de la novela Barcos en la llanura, de Asier Aparicio. La obra marchaba con el viento en la popa y a fines de noviembre pudimos abrir los 2 primeros tramos. No obstante, la bonanza se interrumpió con el advenimiento de Antonio Ulloa desde París. Y no por su falta de ímpetu, sino por el choque de 2 gigantes con diferente criterio. Hasta ese momento, Carlos Lemer había sido fiel al proyecto, pero tenía las manos libres para solventarlo a su manera. Con Ulloa, el plan ganó rigidez y cobró tanta importancia lo plasmado en el papel que el ingeniero francés hubo de soportar ciertas reprimendas a causa del trazado, pues a decir del marinero, había abandonado la línea recta. Yo estuve presente en aquellas discusiones, y aunque entonces callé por miedo a contradecir a mi mentor, hoy hubiese apoyado al francés, que no es lo mismo imaginar algo en un papel que llevarlo a efecto en la práctica. Hablamos además, Asier, y aparece en la misma novela de una época en la que España se codeaba en los océanos con las grandes naciones, ¿no? Sí, además eso aparece mucho, ¿no?, en la novela, porque claro, yo he intentado que no solo sea la historia del canal, sino también un poco un retrato del siglo de las luces en España, que es un siglo bastante desconocido, ¿no? Y es cierto, éramos una armada, estábamos ya un poco en declive, pero éramos una armada grande y había grandes astilleros y grandes marinos, y trato de reflejar eso, ¿no? Siempre nuestros grandes enemigos, Inglaterra y aliados con Francia, ¿no? ¿Te queda un poco también, después de haberte documentado y haber leído tanto del Canal de Castilla, la pena de que no su final no fuera el que inicialmente se diseñó? Sí, la verdad es que era un proyecto muy, muy ambicioso, ¿no? Ahí aparece en la novela, se pretendía unir prácticamente el Mediterráneo con el Cantábrico y el Cantábrico con el Atlántico. O sea, era una cosa tipo el canal de Languedoc en Francia. Y bueno, claro, el problema de España era la orografía, ¿no?, que es muy distinta a Francia. Francia es muy llana y aquí pues tiene sus problemas. Pero sí, es verdad. Lo que pasa que, bueno, es un sentimiento agridulce. Por otro lado, tenemos lo que tenemos y además la gran suerte de tenerlo la mayoría en Palencia, ¿no? Así es, después de tantísimos años y también conservado, ¿no?, en determinados trozos, sobre todo del Canal de Castilla. Se presenta tu novela el viernes en Diputación. El viernes a las 7, sí. ¿Y firmas libros exactamente dónde y cuándo? Que eso también es importante, Asier. Sí. Pues mira, ese mismo día, al acabar la presentación, de 7 a 9 estaremos por allí, pues cuando acabe la presentación es un momento para comprar y firmar libros. Y luego además en la librería Iglesias voy a estar el jueves 20, también a partir de las 6 de la tarde, pues todo el que se quiera acercar puede comprar la novela, ahora que vienen los Reyes, regalarla, etcétera. Y firmaré libros también. Hablamos de la tercera novela, no quiero que pase desapercibido, porque las otras 2 anteriores también tienen todo que ver con nuestra provincia, ¿no? Sí, también. Mira, está la primera, que presenté hace un año por ahí en Paredes de Nava,
que es de Alonso Berruguete, ¿no? Lo que pasa que es un momento de Alonso Berruguete que vive en Valladolid. Está construyendo el retablo de San Benito, ¿no? La espada cincel. La espada cincel, eso es. Y luego la otra habla más de lleno de Palencia. Era también una cosa, lo mismo que esto del canal, ¿no? Mucho escrito, pero nada en novela. Y es la Edad Media en Palencia. Y más en concreto el episodio en que las mujeres defienden la ciudad, que es asaltada por Lancaster, los ingleses. Pues ese episodio y otras muchas cosas cuento en esa novela. Intento pues que también Palencia tenga su Catedral del Mar o sus Pilares de la Tierra, ¿no? Que se llama esa segunda Las Voces y las Piedras. Las Voces y las Piedras. Así es, gracias por estar con nosotros y muchos éxitos. Muchas gracias a vosotros. Y la tercera, recordamos Barcos en la Llanura. Vamos a cerrar con otra parte de esa novela histórica. La obra avanzaba a buen ritmo y a principios de 1754 contábamos, dice el protagonista, con 2000 peones y torcíamos hacia el este, en el Serrón, con dirección a Villaumbrales. Los problemas no cesaron y en la nueva acometida topamos con un escollo prominente. Se trataba de la vieja laguna de la Nava, a la que los antiguos nombraban Mar de Castilla. Se precisaba de secar una buena porción de ella, ya que estorbaba el trazado de nuestras obras. Los terrenos a desaguar eran en parte desocupados durante las temporadas de estío, pero con las lluvias retomaban sus fueros. Por tanto, se procuró la construcción de diques de contención para tales momentos, y también hubo que desviar el cauce del río Valdeginate, surtidor de la Nava, de modo que vaciara su torrente en el Carrión por vía alternativa. Costó sudor y brazos de reserva, mas en aquella primera etapa de construcción la ilusión rebosaba en sobras y no existía obstáculo que mermara la determinación. En Hoy por Hoy, todo lo que quieres saber sobre Palencia.